Agradece por adelantado aquello que deseas experimentar como si ya lo tuvieras. Esta quizá podría ser la clave para empezar a utilizar la gratitud primero en un sentido de entrenamiento, después en un sentido de oración, después en un sentido de manifestación, para que lo conviertas en tu estado natural de ser. Vamos a un programa más de Biofísica en Miami. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema impresionante para ti. El poder de la gratitud. Muchos videos en YouTube, Instagram, en todas partes podemos hablar del poder de la gratitud. Pero tú te has preguntado alguna vez qué exige tu cuerpo cuando tú sientes la gratitud en tu corazón. O sea, qué pasa en cada una de tus células, qué transformaciones físicas, químicas, biológicas. Un poco de eso es lo que vamos a estar hablando con el doctor Arturo Jiménez Rocha y su servidora Julián Borges. ¿Para qué? Para que hoy, como todos los días, puedas sentir agradecimiento de cada cosa que vives. Hola Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, no sé a qué hora nos estamos viendo por aquí. Yoli, estamos de día acá en Guadalajara, Jalisco, México, y me siento muy feliz de poder compartir un tema tan poderoso como hablar de la gratitud a nivel celular, a nivel biológico y a nivel humano. ¿Qué poder tan grande tiene este sentimiento que nace en el corazón y se expande por todas las células de tu cuerpo? Y quiero que la gente comprenda por qué es tan importante elegir la gratitud como una actitud. Qué bonito, porque aquí en los Estados Unidos, se celebra el Día de Acción de Gracias esta semana y siempre se da gracias por las cosechas. Pero cuando yo entendí este concepto de la cosecha, dije, ¿y qué cosechas tú? ¿Eres capaz de dar gracias cuando cosechaste de repente un negocio mal hecho o cuando cosechaste una enfermedad? Todo este tipo de cosas las vamos a ir hablando paso a paso. Vamos a empezar con nuestras células, Arturo. Vamos a empezar con lo más pequeño de nuestro cuerpo, que es una célula, un átomo o esa parte ínfima que de repente no la podemos ver. Sí, para poder hablar de las células tenemos que hablar de átomos y partículas subatómicas. Vamos a irnos a nivel de los átomos. Para que más o menos tengan una idea, tenemos átomos de hidrógeno, tenemos átomos de oxígeno, átomos de toda la tabla periódica de los elementos son átomos cuando están solos. Si se juntan, se llaman moléculas. Entonces, un par de átomos puede formar una molécula. Si son muchos más átomos, es una macromolécula. Si son muchísimas moléculas, se forman tejidos. Los tejidos forman células, las células forman órganos y los órganos en conjunto forman el cuerpo humano. Es decir, la parte más minúscula que conforma un ser humano es el nivel atómico. Hay más por debajo de eso, pero no quiero enredarlos. Quiero que se queden con la idea de que imagínense que cada átomo es una letra del abecedario. Conforme juntas letras, se van haciendo palabras. Conforme juntas palabras, se van haciendo enunciados. Conforme juntas enunciados, se va haciendo una historia, un párrafo, hasta puedes hacer un libro. Imagínate que tu cuerpo es un libro que está hecho de estas letras, que son los átomos. Pero las células es la conjunción de millones y millones y millones de átomos. Una célula, que es la parte funcional de cada tejido u órgano del cuerpo. Entonces, estas células viven en un medio. Todas tus células están sumergidas en el líquido. No hay una sola célula que esté seca. Todas las células están sumergidas en el líquido. Este líquido es el medio de las células. Y el medio tiene que tener un balance bien perfecto de minerales, de nutrientes, de pH, de temperatura, para que las células funcionen a la perfección. Algo que hace que se modifique el medio de las células es la modificación del funcionamiento del sistema digestivo. Ojo, particularmente el sistema digestivo porque es el encargado de jalar la sangre que ya utilizaron las células, de la que llegó con oxígeno y nutrientes, los residuos y el dióxido de carbono los tiene que jalar el intestino de todas las células del cuerpo, de las uñas de tus pies, de tus pies, de tus tobillos. Los intestinos son los encargados de jalar la sangre que ya ocuparon las células. El problema se genera o se empieza a generar un problema en el cuerpo de los seres humanos cuando los intestinos no se mueven bien. ¿Y por qué no se mueven bien los intestinos? Por la falta de gratitud, por la falta de perdón, por la falta de felicidad, de alegría, de compasión. Lo que está sucediendo en los intestinos es que cada que tienes emociones negativas, ya sea coraje, molestia, encabronamiento, emputamiento, rencor, resentimiento, preocupación, cualquier emoción,
va a modificar el movimiento de los intestinos y esto va a alterar el medio de las células, pero algo más importante, también va a alterar el campo. O sea, el medio de las células depende de tener una emoción de gratitud, vamos a decir, activa a lo largo de tu día, de tus horas despierto. Sí, todo el tiempo que te la pases despierto, cuando estás dormido pierdes la conciencia y el cuerpo se encarga de empezar a reparar, ya que no está tu conciencia de metiche ahí, ya tu cuerpo se puede encargar de reparar el daño que le hiciste con las emociones negativas que viviste durante ese día. Al despertar tienes un cuerpo que ya está listo para volver a empezar y te da la oportunidad de que vuelvas a empezar tu día para empezar a crear el día como deseas vivirlo. Hay una frase que me encanta que dice, no amaneces cada día de tu vida para ver qué te espera ese día, amaneces para crearlo. Y la gente está esperando que le vaya bien con una energía baja. No es posible, te los aseguro, no es posible. Vamos a quedarnos con estas 2 palabras. Medio es eso, esas sustancias que hay, Así y es. campo es esta energía, esto que lo rodea, que es invisible. Y me dices que el movimiento de los intestinos se altera con emociones negativas y se funciona naturalmente, fluye o corre como los ríos, como el mar, cuando sientes gratitud o cuando sientes perdón o cuando sientes paz, cuando sientes cualquiera, pero vamos a hablar este día especial de dar gracias por nuestras cosechas. Arturo, estas 2 formas de campo y medio, ¿se pueden medir cuando una persona está sosteniendo la gratitud en su corazón? 100% y hay estudios científicos que hablan de la meditación sobre todo, pero también hay un estudio científico que habla de la vigilia verdadera. La vigilia verdadera es cuando la persona está verdaderamente despierta y está en un estado de maravilla y de contemplación. Cuando empiezas a contemplar las cosas, tanto las positivas como las negativas, y empiezas a dar gracias, sobre todo por las negativas, es cuando tu cuerpo estabiliza el medio al estabilizar el campo. El medio de las células depende del campo. Si alteras el campo, el medio está alterado. O sea, para todas las personas que son nuevas o que van a compartir este video, el campo del cuerpo humano se hace por la fricción del metal hierro que está en nuestra sangre, por las venas y Y por del las flujo arterias. eléctrico. Haces este campo eléctrico que lo puedes ver como con un magneto, con un imán, con todo esto. Por eso es tan importante la gratitud. Y acabas de mencionar algo que a mí me encanta, especialmente por esas cosas negativas o que no te gustan o que no las hayas creado conscientemente. ¿Qué podríamos hacer para amar o agradecer algo negativo? Primero que nada, empecemos por entender eh, qué es la gratitud. La gratitud es un sentimiento, no es una emoción. Las emociones están programadas en los intestinos. Hay emociones positivas y emociones negativas, pero no hay sentimientos positivos y negativos, solo sentimientos verdaderos y falsos. Vamos a hablar de un sentimiento falso. Renegar, quejarte, no son sentimientos. Odiar no es un sentimiento, son emociones. Son pensamientos disfrazados de sentimiento por la emoción. La emoción está en los intestinos y los sentimientos están en el corazón. Tomemos en cuenta lo siguiente. El corazón emite un campo electromagnético 5000 veces más poderoso que el cerebro en tu cráneo. Y en ese campo están sumergidas todas las células de tu cuerpo. Si tú te permites elegir constantemente los sentimientos verdaderos, vas a empezar a hacer un campo de alta vibración. Este campo de alta vibración va a empezar a equilibrar el medio y el campo específico de cada tejido, órgano y célula de tu cuerpo. Pero no solo esto, como el campo electromagnético que emana del corazón es invisible, como tú lo dijiste, que eso es un muy buen punto para que las personas lo comprendan, está emanando de ti, ese campo lleva información. ¿Qué información lleva ese pulso de energía e información? La de tus emociones y tus pensamientos. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus emociones van viajando en ese campo. Y lo que va a suceder es que con este campo vas a traer a tu vida, a tu experiencia, ya sea interna o externa, lo que vaya en tus pensamientos. Por lo tanto, si una persona se la pasa quejándose, renegando de que le va mal, de que no tiene suficiente dinero, de su relación, de los hijos, de los hermanos, del gobierno, del dinero, si se la pasa quejándose, ese campo lleva esa información. Y lo que le va a traer precisamente a su vida y a su experiencia es más de lo mismo. Vamos a decir, tu corazón es el Wi-Fi,
ese Wi-Fi Ujú. que llega a todas partes, que, o sea, que vas a poder bajar la información de Google, que vas a poder bajar la información de Canva o lo que sea, cualquier aplicación que tú tengas puesta en cada una de estas células. Pero si tú eliges conscientemente sentir gratitud, especialmente ante esas experiencias que para ti pueden ser que no sean las más gratas, o por, vamos a decir, valga la redundancia, gratas, porque de repente no las disfrutaste como hubieses querido, en ese momento tus células empiezan a mejorar el campo. Es decir, si yo logro eso que de repente conscientemente no lo hubiese elegido, pero inconscientemente se apareció en mi vida para algo, en ese momento mis células empiezan a funcionar en sincronía, en salud, podríamos decir. Instantáneamente. Mientras más tiempo pases, aquí vamos a hablar de las tres características esenciales que generan en tu cuerpo y en tu vida, una salud y una plenitud o una enfermedad y una falta de conciencia. Eh, Tiene que ver con tres aspectos. ¿Qué tan frecuentemente sientes gratitud? ¿Cuánto tiempo duras con ella? ¿Y a qué intensidad la elevas? La forma más fácil de entender esto, porque nos acostumbramos a decirle gracias a una persona cuando nos da algo, cuando nos hace un servicio, al que nos pone las cosas del supermercado en la bolsa. Estamos acostumbrados a decir gracias, pero no a sentirla. Una cosa es la palabra y otra cosa es la sensación del sentimiento. Mientras más intenso es el sentimiento, es decir, mientras más verdadero es más expansiva la onda de la frecuencia estabilizadora por la vibración tan alta que genera la gratitud. Entonces, si las personas se acostumbran a dar gracias, pero nada más cuando les dan algo, y no gracias por lo que ya tienen, por lo que ya son, por lo que ya hacen, porque están vivos, pues va a ser muy difícil que puedan experimentar la gratitud frecuentemente. Tienen que esperarse a que la vida les dé algo. Y si la vida les da algo que aparentemente para ellos es negativo, no pueden elegir la gratitud porque no está en su mente la capacidad de entender cómo voy a dar gracias si mataron a mi hijo, cómo voy a dar gracias si me fue mal, cómo voy a dar gracias por esta cosecha que se echó a perder. Es precisamente lo que se requiere y una frase que me gustaría que todos escucharan que dice, eh, no puedes arreglar un problema utilizando el mismo tipo de energía con el que fue creado. Si tú viviste en coraje, vives en renegar, vives en la queja, vives en todo este tipo de situaciones y esperas que la vida te entregue cosas maravillosas, estás viviendo al revés. Cuando tú vives en la gratitud constante, en la alegría, en la aceptación, en la contemplación, en la maravilla de cada cosa que hagas, de cada cosa que tienes, elevas tu frecuencia. Y entonces la vida te trae buenas cosechas en todos los sentidos. Pero cuando te llegan las malas cosechas y tú logras sostener esa energía, es cuando realmente trasciendes el entendimiento del para qué agradecer las cosas negativas. Se difuminan, se dispersan, ya no te duelen, ya no te dañan, las ves como parte de un proceso que a veces está arriba la energía, a veces está abajo la energía, y te va a traer los opuestos de lo que tú deseas experimentar para que cuando llegue lo que deseas experimentar, pues te sientas maravillado. O sea, si tú empiezas a agradecer y a lograr sentirlo, ¿sabes que algún ejercicio que yo trato de ver es cuando lo dices con la palabra o cuando lo piensas o cuando lo sientes en el corazón? Usualmente cuando tienes estos sentimientos de gratitud, de alegría, de felicidad, o por lo menos los niños que saltan, el corazón yo creo que se acelera un poquito más. Tú que eres el científico, el que sabes todo esto, es verdad, porque yo siento como un calorcito y como si se acelerara un poquito más mi corazón. No es que se acelere, tú puedes tener un reloj que mida los pulsos cardíacos y vas a tener el mismo pulso. Lo que sí modifica es la intensidad del campo. Y esto se puede modificar por la fuerza con la que late, la intensidad de un latido. No es lo mismo hacer este movimiento con las manos que hacerlo con más fuerza. Lo que cambia es la fuerza del latido, no la velocidad de los latidos. Entonces, se genera más fuerza y al generarse más fuerza, la sangre genera un campo electromagnético muchísimo más potente. Lo mismo sucede cuando bajas tu frecuencia. El corazón debilita su latido, su fuerza de latido lo debilita y el campo baja. Es cuando atrae las cosas negativas. Por eso les decía en un principio que la gratitud es un sentimiento que abarca todas las células. No estamos hablando nada más de voy a dar gracias, porque ese es otro punto. Voy a dar gracias por adelantado de las cosas que elijo experimentar. Escúchenlo bien, voy a dar gracias por adelantado de las cosas que elijo experimentar. Tendrías que sentir como si ya las tuvieras.
para poder sentirte agradecido. Y el punto es entrenar esto, como tú lo estás mencionando, para empezar a sentir la gratitud, incluso por las cosas negativas, pero tienes que empezar por agradecer todas las cosas que ya tienes. Es un ejercicio que sí yo siempre pongo en uno de mis programas de entrenamiento que se llama Yo Poderoso, la gratitud. Sí, eso, entrenar la gratitud para mí ha sido como siempre he sido una persona muy agradecida, pero te voy a ser honesta, me molestaba las personas que yo, según yo, porque era mi perspectiva, no eran agradecidas, capaz no lo decían, capaz lo agradecían de otra forma, pero en ese momento me di cuenta que en verdad, cuando yo no era agradecida por esas personas, la vida me la iba presentando como más frecuentemente. Cuando empecé a agradecerla, y esto también, lo quiero hablar con un ejercicio específico, cuando empecé a agradecer lo que no me gustaba y a disfrutarlo, es como si empieza a desaparecer. Hay un ejercicio de psicomagia de Jorodowski que, yo lo practiqué con la basura que había afuera de mi casa, porque estoy cerca de un colegio. Entonces, cada vez que yo recogía basura de alrededor de mi casa, decía: "Gracias porque abre mi camino. Gracias porque abre mi camino". Y empecé a recoger todos los días diferente, con una energía diferente. Yo, porque para mí era como mi psicomagia de que gracias que abría mi camino. Cuando yo cambié esa perspectiva, yo te digo, hoy en día, yo no sé si esos niños dejaron de comer paquetico, si no les dieron más dinero para el colegio, pero no hay ni una basura alrededor de mi casa. Yo digo, bueno, ya no puedo hacer más este ejercicio. Esta es la magia que provocamos con la gratitud como sentimiento. Por eso les digo que lo más difícil fue lo que tú hiciste, entrenar la gratitud ante aspectos de tu vida que consideras en un principio como negativos y conforme los empiezas a agradecer, al mismo tiempo los empiezas a amar y los aceptas como parte de tu creación. Y sabes que tus creaciones negativas te ofrecen la oportunidad para experimentar tus sentimientos verdaderos, las cosas más elevadas. Al momento de que ante algo negativo, tú experimentas un sentimiento verdadero como la gratitud, esa fuerza se disipa, se va menguando hasta que desaparece. Cuando les digo a las personas, tienes un marido borracho, tienes un marido huevón, tienes un marido irresponsable, o tienes una suegra negativa que siempre está hablando mal de ti, cuando empieces a dar gracias por ese tipo de situaciones, solo agradecer, agradeces lo que tienes creado a tu alrededor, porque es una creación que representa para ti una oportunidad de elevar tu energía. Solo por ese simple motivo, que fue lo que tú hiciste, empezar a agradecer, lo que hiciste fue entrenar la meditación de contemplación de la maravilla para generar la gratitud. Es algo medio revoltoso, pero quiero que se queden con esto. Entrenas la gratitud ante las cosas negativas, no ante las positivas. En las positivas ya sientes felicidad de recibir. Exacto, cuando puedes lograr agradecer eso que en verdad está fuera de tu control, que de verdad que está allí, inclusive porque es tu creación para tú evolucionar, porque esta palabra, aquí sí quiero dejar al doctor que nos diga la gratitud como acto de evolución, como acto de poder, porque este programa se llama El poder de la gratitud en tus células. Como un acto de evolución y de poder, ¿qué agradecería una persona que se siente creadora o sabe que es creadora? No se dan cuenta las personas, pero todos están creando su realidad. Pero lo más importante para poder empezar a entrenar, yo diría, es empieza a agradecer todo lo que tienes. Empieza a agradecer tus uñas, tus articulaciones, tu reloj, tu playera, tu mesa, tu termo, tu florero, tus plantitas. Empieza a agradecer tu celular, las paredes, los apagadores. Haz una lista y vas a darte cuenta cómo en ese estado, que fue similar a lo que tú hiciste, pero tú comprendiste antes que la gratitud podía cambiar circunstancias negativas. La mayoría de las personas apenas están viendo este programa y pueden más o menos hacerse una idea de que efectivamente la gratitud puede cambiar sus vidas, ¿no? Pero para poder entrenar esto, una persona se va a dar cuenta de que mientras más agradezca lo que ya tiene, la vida le regresa más cosas maravillosas para tener. Cuando empiezas a agradecer las cosas negativas, la vida las dispersa de tu alrededor. Y entonces empiezas a vivir en esto que te decía hace rato, en la contemplación, en la plenitud de la contemplación, maravillado. Te maravillas de todo. Y constantemente esté emanando de tu corazón esa sensación de gracias. Si te atraviesa un carro, a lo tonto, y dices gracias, porque sabes que de una u otra forma tú lo pusiste ahí.
alguien te mienta la madre porque está enojado y dices gracias. Y empiezas a entrenar esto. Todas las personas somos creadores, pero no todos son conscientes de que están creando su vida. Las personas que ya se sienten creadoras, ahí les va un consejo. Ahí va. Agradece por adelantado aquello que deseas experimentar como si ya lo tuvieras. Esta quizá podría ser la clave para empezar a utilizar la gratitud primero en un sentido de entrenamiento, después en un sentido de oración, después en un sentido de manifestación, para que lo conviertas en tu estado natural de ser. Y así, yo pienso que si tú como campo electromagnético y como una persona que eres parte de un colectivo, de una humanidad, de una ciudad, logras estar, vamos a decir, de tus 16 horas despierto, unas 10 horas, 12 horas, en sentir la gratitud, yo pienso que se podría hacer una transformación inmensa en el lugar en donde tú vives. ¿Qué opinas tú de esto? Pierdes peso si tienes acumulada grasa por sobrepeso, obesidad, ganas músculo, estabilizas tus moléculas, mejora tu vista, mejoran tus oídos, te vas deshaciendo de las posibles enfermedades que van a llegar o disminuye su intensidad, mejoras tus relaciones con la naturaleza, contigo, con todos, con tus mascotas, con la gente que te rodea. El problema es que las personas que escuchan esto lo van a querer utilizar y cuando empiecen a sentirse bien, lo van a dejar de utilizar, porque así fue programada la mente a nivel subconsciente. Nos hicieron ponerle atención en las cosas que no importan, nos hicieron poner atención. Y con esto mantienen distraída la mente de los seres humanos para utilizar las cosas que sí importan. Y la gratitud es una de las actitudes más poderosas y más importantes de Dios. Hablando de eso, las actitudes de Dios, Dios podría estar agradecido, vamos a decir, por un abuso infantil o por un dictador. Sí, porque Dios de una otra forma tiene todo el panorama completo. Él sabe que el colectivo que reniega y se queja de los violadores o de los corruptos en el gobierno, están creando ese corrupto, están creando ese violador. Entonces, como Dios tiene toda la perspectiva y sabe que Él nos dio la libertad de crear cualquier cosa que elijamos, Él sabe que en cualquier momento nosotros podemos empezar a sentir gratitud, aceptación, amor y bendecir las cosas negativas. Las 5 actitudes de Dios son feliz, amoroso, aceptante, agradecido y bendiciente. No hay nada, nada que pase en la vida por lo cual Dios no puede estar agradecido porque Dios es la gratitud misma. Eso que emana de ti cuando agradeces cualquier cosa, sobre todo las negativas, es Dios experimentándose. Y bueno, yo aquí, ya a punto de terminar este programa, quiero dejarte un reto biofísico. Todos los días escribe 11 cosas que quieres estar agradecido, que eliges estar agradecido de las cosas que no te gustan de la humanidad o que de repente tú no sabes todavía por qué están allí, pero que eliges estar agradecido. Vamos a decir, agradecemos un conflicto bélico, agradecemos un dictador, agradecemos un violador, agradecemos una enfermedad, agradecemos de repente problemas económicos. Agradece todas esas cosas que de repente tú dices, como humanidad ya las tenemos creadas porque todos somos uno y a ver qué pasa. Y me cuentas por favor en cualquiera de las redes sociales de Biofísica Miami, porque yo sí quiero ver qué cambio hay en ti. Y si te tomas una foto hoy y lo haces 11 cosas por 21 días, también me mandas la foto. Está impresionante, no se me hubiera ocurrido a mí. Tu mente es muy creativa, Yuli, porque has entrenado bastante la gratitud, se puede percibir, eres muy enfocada y persistes en las cosas que deseas alcanzar. Entonces, eres un ejemplo para muchísimas personas de que cuando empiezas a agradecer las cosas que aparentan ser negativas, no siempre lo vas a lograr en primera instancia. Te vas a ofuscar, te vas a frustrar. Respira, por favor, respira. Para que puedas hacer estos 21 días de 11 cosas que agradezcas, de verdad, entiende, cuando empieces a agradecer por las cosas negativas, vas a percibir cómo desaparece esa sensación en ti de opresión, que fue lo que tú empezaste a vivir, Yuli. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Arturo, gracias a todas las personas de Biofísica Miami. Hoy, el Día de la Gratitud, comparte como una forma de agradecimiento. Si este programa te gustó, compártelo con 10, 11, 20 personas, con tu familia, con tus amigos. Nada más es darle clic ahí en Facebook, en YouTube o en Instagram, en donde te lo consigas y haz el ejercicio, haz el reto, que me gustaría ver cómo tu cuerpo va cambiando. Gracias, Arturo, por esta investigación maravillosa de biofísica que sé que vamos a llegar muy lejos porque muchas personas ya se dieron cuenta que el origen y el fin de cualquier cosa que pase en tu vida eres tú. Muchísimas gracias.